Por segunda vez se prolonga la cuarentena en 38 comunas de la región metropolitana, Alto Hospicio e Iquique. El confinamiento obligado no ha dado los resultados esperados. Según el ministro de Salud, la movilidad de la población solo se redujo un 30%, lo cual es una cantidad insuficiente para bajar la tasa de contagios. De hecho, hoy se reportaron 87 muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas. Dramáticos testimonios de extranjeros que piden volver a sus países y que duermen en las puertas de embajadas y consulados. El frío y la lluvia han hecho más visibles sus carencias. Cancillería ofreció viajes humanitarios a colombianos. Ese vuelo traería a Chile los que están varados en ese país. Esta noche trasladaron a cientos de bolivianos a albergues de Recoleta y Las Condes. Anoche llovió. Tuvimos que estar ahí a la tempestad. Estamos desamparados. Las condiciones sanitarias son pésimas. Nos han habilitado 4 pilas de baños. De igual manera, para 200 personas es algo absurdo. Se me urge viajar para poder salir de acá. Después de controvertidas votaciones y más de una década de espera, se despachó la ley que pondrá límite a la reelección de diputados, senadores, alcaldes, concejales y consejeros regionales. 51 parlamentarios y casi un centenar de jefes comunales no podrán participar en los próximos comicios. Nuevas fotos de golpiza. Jadwe reabre la polémica vida del ex timonel de la NFP en Miami, justo a 2 días del estreno de la serie El Presidente, donde revela sus delitos. ¿Y cuándo será el regreso del fútbol chileno a nuestro país? Esto y más en 24 horas Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Hoy comenzó a aplicarse el nuevo criterio para contabilizar el número de fallecidos por COVID-19 en nuestro país. Bueno, como se había previsto, la cifra volvió a tener un preocupante incremento, llegando a 87 fallecidos. Desde el Ministerio anunciaron además que la atención primaria de salud será la encargada de la trazabilidad de los nuevos casos, ya que hoy este ítem solo llega a un 60%, cuando es necesario llegar a un 80% para contener de la mejor manera esta pandemia. Lamentamos el fallecimiento de 87 personas. La cifra más alta de fallecidos en 24 horas desde el comienzo de la pandemia en Chile. 87 nuevas víctimas del COVID-19. A la fecha, el total asciende a 1.275 personas. 33 de ellos corresponden a la nueva clasificación. Hay que recordar que el nuevo criterio contabiliza a los fallecidos, en cuyos certificados de defunción aparezca cualquier indicio del virus sin necesidad de que haya una constancia de un examen PCR tomado. No tenemos, según reportes internacionales, un exceso de fallecidos ocultos, no reportados, que pueden atribuirse a COVID. Alzan el número de fallecidos, pero una importante baja en el número de casos activos. En las últimas 24 horas se han registrado 4.942 casos nuevos, 21.605 casos activos en total. La diferencia con días anteriores es notable. Si el 1 de junio se informaba de 59.100 casos, 2 días después la reducción es alta, pero no hay que confundirse. Esto se explica netamente por el cambio metodológico de conteo. Antes, un caso era activo durante 14 días desde su PCR positivo. Ahora, los 14 días comienzan a contarse desde la aparición de los síntomas, independiente de que se haya obtenido el resultado de su examen días después o días antes. Hemos decidido ajustar la información diaria al informe epidemiológico. De esa manera, nosotros podemos ir mirando la evolución de la pandemia dentro de nuestro país. Pero vamos a dar un paso más, es encargarle a la atención primaria de salud, dependiente de los municipios, el seguimiento activo de los casos y sus contactos. Son cerca de 70.000 funcionarios que a lo largo de Chile conocen el territorio y están en la base de la atención de salud. Hoy se transformarán en el eje de la trazabilidad de los nuevos casos de coronavirus, una responsabilidad que recaía en la Seremi de Salud, pero que con la alta contagiosidad en la región metropolitana no estaba siendo suficiente.
Una tarea que ya estaban llevando a cabo, por ejemplo, en los centros de salud de Renca, con un sistema de monitoreo encargado del seguimiento de casos. Partieron con una planilla Excel, pero han evolucionado con el uso de un software que permite llevar un registro en detalle. Se consiguieron recursos con privados y reorganizaron los equipos. En la comuna aseguran que saben con certeza quiénes son sus contagiados, dónde están, sus contactos y su estado de salud actual. Tenemos el titular, no tenemos cómo se va a implementar esta medida y por eso es que desde Renca ponemos a disposición lo que hemos aprendido, los sistemas que tenemos. Debería haber sido tomada desde el inicio de esta pandemia. Creo que haber incluido a la atención primaria de salud como una estrategia hubiera sido fundamental, cosa que no fue así. Para la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal, la medida es tardía. Pero aquí el gobierno también tiene que colocar su parte en fortalecer el trabajo de la atención primaria, inyectando recursos y dándole protección a los funcionarios. Los trabajadores necesitan, según la organización, mayor protección, aumentar la capacidad de testeo y una atención a la sobrecarga a la que se han visto expuestos desde el comienzo de la pandemia. Desde la Asociación de Municipalidades de Chile ponen el punto en una petición que arrastran de hace meses. Hay que buscar la forma de que los datos estén disponibles de manera oportuna, en tiempo real, y poder de esa manera, lo más rápido posible, llegar a cada rincón de las comunas. Datos que serán fundamentales para aumentar la trazabilidad de todos los casos y poder controlar más eficientemente esta pandemia implacable. La Sociedad Chilena de Medicina Intensiva tuvo un duro pronóstico sobre la emergencia sanitaria que está viviendo nuestro país. Aseguró que la crisis está recién comenzando y que si de aquí al día 8 de junio no se instalan 350 nuevas camas críticas, la situación podría colapsar en las urgencias. Verónica Moscoso tiene más detalles. El escenario en los hospitales es cada vez más triste y más complejo. Durante todo el día se pudo ver un ir y venir de carrozas fúnebres en las afueras de la morgue del Hospital San José. Un auto tras otro retirando a víctimas del COVID. Afuera los familiares aguardando la salida para poder llevarlos al cementerio. Maritza Guevara espera a su padre. Mi papá llegó con problemas respiratorios, lo tuvieron 4 días en las carpas, que si nosotros no alegamos mi papá todavía estaría ahí. Lo subieron a sala y mi papá se agravó mucho más. Se agravó tanto que murió, tenía 80 años y varias enfermedades de base. Su familia dice que solo lo conectaron a oxígeno. Fue muy cruel lo que el médico me dijo. Él me dijo, disculpe que yo sea así muy sincero con usted. Me dijo, pero eso es lo que pasa. Su papá no es prioridad para un respirador. A Anthony le dijeron que su suegra se estaba recuperando, pero el comportamiento de este virus es impredecible. Después de 20 días de hospitalizada, murió. Nunca nos informaron que ella estuvo conectada a ninguna ventilación porque simplemente nos decían que todavía no lo requería. Y nos decían de que ella se estaba mejorando, pero a la vez nos dieron una noticia que no era. En el Hospital San José aclararon que en ningún caso se está discriminando a las pacientes por su edad y que tienen aún un 10% de ventiladores disponibles y se usan según indicación médica. Lamentamos primero, obviamente, cada uno de esos fallecimientos, independiente de donde se produzcan, pero también tenemos que estar conscientes de la gravedad de esta enfermedad. Es una enfermedad que evoluciona de forma muy rápida. Este miércoles, los muertos por COVID alcanzaron las 87 personas. Pese a los esfuerzos que se han hecho en las últimas semanas, la capacidad de atención ya llegó al 98% en la región metropolitana. La Sociedad Chilena de Medicina Intensiva advirtió para que no colapse el sistema, urge que de aquí al 8 de junio haya 350 camas de cuidados intensivos. En una situación de estrés máximo por los pacientes que tenemos en los servicios de urgencia, porque tenemos que estar minuto a minuto viendo cómo atenderlos y cómo colocarlos en unidades críticas que van quedando cada vez menos. En las últimas horas llegaron al país desde China 130 ventiladores mecánicos y 400 equipos de oxigenación de alto flujo, los que fueron enviados a distintos hospitales de la región metropolitana, Valparaíso, Higgins, Arica y Tarapacá, para poder atender a los pacientes COVID que se multiplican cada día. Estas máquinas de oxígeno han permitido reducir las intubaciones y dejar más ventiladores mecánicos disponibles.
hemos logrado disminuir la cantidad de intubaciones que se producen. Ya tenemos algunos registros todavía en pañales, pero que nos han disminuido entre un 20 y un 30% la cantidad de intubaciones que hemos pesquisado antes. Tanto sumando, son 600 equipos que se van a poner a disposición inmediatamente de la red integrada COVID-19. Por lo tanto, esa necesidad que plantea la Sociedad de Medicina Intensiva del país está siendo cubierta, pero esto no nos hace bajar los brazos. Nosotros estamos recibiendo diariamente más compras, durante la próxima semana vamos a seguir recibiendo. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso. Pero de nada sirve aumentar la capacidad de los hospitales y traer equipamiento si no cumplimos con las medidas preventivas. Lavarse las manos frecuentemente, usar mascarilla, el aislamiento y lo más importante, quedarse en casa. Según los intensivistas, esta pandemia está recién comenzando y nos va a acompañar por lo menos durante 3 meses más. Vecinos de una toma en Cerro Navia se apropiaron de departamentos ya asignados a otras personas en un condominio de esa comuna. Los propietarios, que llevan 10 años esperando por esa vivienda, llegaron a enfrentarlos para defender su propiedad. Mire. Y resulta... 8 años. Lo que comenzó como una toma para reclamar supuestos incumplimientos de una constructora terminó en enfrentamientos entre los futuros propietarios y los manifestantes que viven en la toma Violeta Parra y Macarena Valdés de Cerro Navia. Tuvimos negociación con la constructora Oval y la coordinadora metropolitana, en donde ellos nos prometieron que este proyecto era para nosotros. Tenemos grabaciones donde nosotros tenemos reunión vía Zoom con la coordinadora y la constructora. Resulta que a nosotros nos han tenido 2 meses para allá y para acá, que sí, que esté en nuestro proyecto, después que no. Se nos dijo que hay de estos departamentos, que es una solución habitacional, que consta de más de 500 departamentos, nos dijeron que habían 100 en los cuales nosotros podíamos postular. Ahora, mucha gente se endeudó, vendió lo que no tenía para poder juntar las lucas y poder cumplir. Nosotros cumplimos con los plazos, entregamos lista. Y eso es lo que nosotros estamos peleando, porque nos bajaron del proyecto ahora que toda la gente ya está encalillada, gente que está cesante. Por esa supuesta conversación y promesa, decidieron este miércoles tomarse el condominio Santa Fe, lo que generó que aquellos que desde hace 10 años postulan a una vivienda propia y que ya realizaron todos los trámites y están a puertas de adquirirlo, decidieron salir a defender lo que les pertenecerá. Llevamos 10 años, 11 años con este proyecto y ya está listo, entonces quedan un par de semanas que entreguen. Entonces, como ya van a entregar, ellos les prometieron que iban familia ahí, no es así. Entonces, para presionar y que le den una solución, Serviu y la constructora están haciendo esto, presión. Pero esos departamentos ya tienen dueños. Desde que se instaló la primera piedra, sabían que uno de ellos les pertenecería. A la gente, la Oval, le pidió 1.150.000 pesos dentro de una semana. ¿Por qué? Porque nos dijeron que tenían 100 cubos para acá. Las familias están asignadas a esos departamentos desde el momento que el proyecto se inicia, desde el momento que el proyecto se califica. Evidentemente hay otras familias que están esperando y tienen toda la necesidad de vivienda, están esperando su proyecto de vivienda definitiva, y la empresa que está trabajando en este proyecto de vivienda también está desarrollando un segundo proyecto para ellos en la comuna de Cerro Navia. Manifestación que terminó de manera pacífica, ya que tras la toma de estos pobladores se reunieron con la constructora, el Serviu y el alcalde de la comuna para llegar a un consenso para un futuro proyecto. El trabajo que viene ahora es, primero, tener la certeza de que estas familias van a estar consideradas en este futuro proyecto. 2, comenzar a hacer todo el trabajo que es minucioso de precisar RUT por RUT de estas familias, quienes son habilitados para ser receptores de un subsidio habitacional. Y tercero, comenzar con los procesos administrativos del Serviu, del municipio, para que esto sea una expresión material y real lo antes posible. Ante la denuncia que hacen los vecinos, la constructora Oval asegura que hubo una mala interpretación de una reunión donde les mostraron estas viviendas para que conocieran cómo es el futuro proyecto. En ningún caso la constructora ha ofrecido cupos para familias en este proyecto. Asimismo, respecto a efectuar cobros asociados a la postulación de proyectos de vivienda, somos enfáticos en indicar que eso
no es parte de las condiciones de postulación, ya que en este caso en ningún proyecto de vivienda se puede cobrar para postular al mismo. Una nueva solución habitacional que podría estar emplazada precisamente donde está esta toma, pues los terrenos pertenecen a la misma constructora. Fíjese que los propios parlamentarios lo catalogaron como un día histórico, porque finalmente el llamado límite a la reelección se va a convertir en ley de la República. Así, 51 legisladores y casi un centenar de alcaldes quedarán imposibilitados de postular a sus mismos cargos en los próximos comicios. Un debate que se prolongó por más de una década y que busca un recambio en la política. Una imagen que en otras circunstancias pudo sumar más aplausos, pero la pandemia lo impidió. Momento histórico tras más de una década de tramitación, porque el Congreso Nacional finalmente despachó el límite a la reelección, iniciativa que recibió un mayoritario respaldo en la Cámara de Diputados tras días de intenso debate en donde varios legisladores se la jugaron para que la norma no los afectara, aunque ya sumaran muchos años en sus cargos. No respeto para nada a quienes dicen estar a favor del límite a la reelección, pero en contra de que se les aplique a ellos mismos. Este era un proyecto perfecto para la clase política en su capacidad de demostrar que entendió al menos parte del mensaje que la ciudadanía ha intentado transmitir. Yo honestamente veo un traje a la medida total. Es evidente que aquí hay intereses creados. Hay que respetar y cuidar la democracia. No le saquemos las plumas del ala a esta ave importante que debe volar. Si la gente cree que aquí hay en este Congreso caca, será lo mismo pero con distinto olor con esta ley. Argumentos para todos los gustos que finalizaron con el pulgar hacia arriba de la mayoría de los diputados, que establecieron que ellos y también los senadores tendrán limitada su reelección. En el caso de los integrantes de la Cámara Baja, podrán tener un máximo de 2 y de los miembros de la Cámara Alta, 1. En total, diputadas y diputados podrían completar 12 años de manera sucesiva en su cargo y los senadores 16. ¿Quién quedaría fuera de competencia? Más de medio centenar de parlamentarios. En el Senado, por ejemplo, Carlos Bianchi o Francisco Chaguán, que en 2025 no podría repostular nuevamente. En la Cámara, el total es de 37 diputados, grupo que integra Ludy Javier Macaya, parlamentario desde 2010, y el DC José Miguel Ortiz, diputado desde 1990. Se está generando una cuestión que de verdad no va a generar un aumento en el prestigio de la política, sino que no solo, yo creo que lo va a disminuir. Me siento absolutamente conforme porque le he devuelto la confianza a miles y miles de chilenas. ¿Qué ocurre con otras autoridades? Alcaldes, concejales y consejeros regionales tendrán la misma regla que los diputados, o sea, un máximo de 2 reelecciones sucesivas, es decir, 12 años como máximo de manera continua en sus cargos, punto cuestionado por algunos. Sacar de la carrera a los actuales concejales y a los actuales alcaldes por secretaría me parece que simplemente no es adecuado, una vez que ya no pueden renunciar a sus cargos. Los alcaldes que iban a renunciar para ir como independientes o para ser candidatos a diputados, ya lo hicieron. Otro punto que también genera preocupación, la posibilidad que una autoridad, cumpliendo con el tiempo máximo que establece ahora la Constitución, decida postular a otro cargo, pudiendo incluso, después de un tiempo, volver al puesto original. Algunos ya hablan de una posible silla musical. Ese es un problema que debe ser resuelto y puede ser materia de legislatura muy pronto, y creo que la comunidad lo va a exigir y pedir. Se deja la puerta abierta para que si me va mal en esto, puedo ir en esto otro. Y eso es el desprestigio que está teniendo la política chilena. Que luego un senador esté dispuesto a ir de candidato a diputado, eso sí quedó permitido, pero quedó zanjado porque se rechazó que un senador pudiera cambiarse de circunscripción para seguir siendo senador. Ley de límite a la reelección que luego de todos los debates constitucionales regirá para todos por igual, pero con la posibilidad que las autoridades puedan postular a un cargo distinto. Se hizo historia en el Congreso Nacional luego de más de una década de debate, que tuvo hoy un punto final, al menos por ahora, entendiendo que los alcaldes podrían tener algo más que decir.
Bueno, el Gran Santiago va a cumplir un mes bajo cuarentena, luego que la autoridad sanitaria determinara mantener la medida de confinamiento. El gobierno llamó a limitar al máximo las salidas porque la movilidad de los ciudadanos sigue provocando contagios. Alto Hospicio e Iquique también mantienen una medida que solo en Lonquimay fue levantada. Aquí hay muchos casos COVID, muchos. Gladys Rodríguez vive en el sector San Gregorio de la Granja. Todos los días ella y otros vecinos se reúnen aquí, en la sede número 11. Cocinan una olla común para quienes lo necesitan, en un lugar donde el coronavirus está muy presente. Alrededor estamos como bien, muchos en realidad. Un vecino de la Huerta Coronel tiene esa enfermedad. Un joven que venía a mi casa ahí donde mi hijo, pero ahora no venía, estaba acostadito. Que la gente no respeta, sale por ejemplo a la feria, que usted vea la feria que anda mucha gente sin la mascarilla, con niños, aquí el contagio ha subido pero mucho. Según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, La Granja lidera la incidencia de casos activos, contagiados por cada 100.000 habitantes. Le siguen Peñalolén y La Pintana. Estamos viendo que el número de casos de personas contagiadas en La Granja por COVID-19 es mayor y también los casos activos. Sumado a eso, hemos tenido 5 personas fallecidas en la comuna. La cantidad de casos y cómo se han extendido los casos también tiene que ver con el hacinamiento y el allegamiento en nuestra comuna. Hay muchos hogares donde hay mucho más de 3 o 4 casos. Contagiados activos en la región metropolitana, que concentra el 80% de los casos nuevos del país. Por eso el gobierno decidió mantener las cuarentenas vigentes. Alto Hospicio e Iquique en el norte continúan bajo el confinamiento y las 38 comunas de la capital que están en cuarentena van a cumplir prácticamente un mes la otra semana bajo esta medida. Solo se levantó el Lonquimay. La movilidad en la región metropolitana, afectada severamente por la pandemia, se ha reducido solo en un 30% respecto a los niveles habituales. 30% en promedio en toda la región metropolitana, alta movilidad de capitalinos que reflejan otros estudios comparando diversas comunas. Como este, que establece que la movilidad bajó, por ejemplo, en un 68,1% en Providencia, pero solo un 12,8% en una comuna como San Ramón, donde miles de habitantes deben salir a trabajar. La reducción ideal del movimiento es de un 70%, dicen los expertos, porque el virus se propaga por la circulación de personas. Pese a todo, las 3 semanas en cuarentena en la región metropolitana han dado algunos resultados. Existió una leve desaceleración del incremento de casos en la región metropolitana. Para ponerlo en términos como numéricos, bajó más o menos un 10% el nivel de contagiosidad y lo que todavía no vemos en el fondo es que todavía no se quiebra la tendencia, o sea, todavía estamos creciendo. Lo que pasa es que ahora estamos creciendo más lento que lo que estábamos creciendo hace 2 semanas. Desde marzo, Carabineros de Chile ha gestionado más de 25 millones de permisos temporales. El que lidera la lista es el que permite ir a comprar alimentos. Se solicitaron 354.715 permisos que corresponden al 61%. Lo sigue pago de servicios con un 14%. Centros de salud un 12,4%. Apoyo adulto mayor 4,8%. Paseo de mascota 4,5%. Solo en la región metropolitana se realizan unos 35.000 controles al día y algunos transeúntes reaccionan de mala manera. Por ejemplo, en Puente Alto, tras ser asistida por funcionarios policiales que la vieron convulsionar, una mujer contagiada, según los registros, escupió a los carabineros que le prestaron ayuda. Fue detenida en la estación de metro. En los últimos 7 días hemos detenido a 11.000 personas en la región metropolitana por no portar salvoconducto, por no tener los permisos o incluso personas que son positivas de coronavirus y andan circulando por la ciudad. Contagiados en las calles, esparciendo el virus y afectando a otros. El llamado del gobierno se reiteró en el balance diario. Si usted salió de su casa 2 veces la semana pasada, por favor, hágalo solo una vez. Y para evitar que la gente siga saliendo sin necesitarlo, el gobierno anunció una nueva reducción de los permisos. En las próximas horas se conocerá cuáles serán las nuevas restricciones, medida necesaria cuando el coronavirus sigue avanzando en el país.
Bueno, y precisamente un nuevo foco de COVID en un hogar de ancianos de la Florida cobró la vida de 3 adultos mayores. Otros 25 residentes de este recinto se mantendrán en aislamiento. Los hogares de ancianos han sido uno de los principales focos de preocupación a nivel mundial por los posibles brotes de COVID. Adultos mayores que son las principales víctimas de este virus. Este miércoles fue otro hogar en la comuna de La Florida, donde se confirmó la muerte de 3 adultos mayores contagiados por coronavirus. Uno de los fallecimientos ocurrió hace un par de días y los otros 2 durante esta jornada. Empezamos a intervenir en la práctica, sin esperar que el ministerio nos dijera algo. Metimos nuestros médicos, le hicimos exámenes a todo el mundo, sin esperar sospechas, y por eso, en este caso, se arrojó hace un par de días que había un contagio masivo. Por eso también no se le trasladó a otro lugar, porque acá toda la comunidad está infectada, hay que aislarla y darle servicio sanitario. Se trata del centro particular Renacer, en el que hoy se mantienen 23 adultos mayores contagiados. A pesar de esta situación, se decidió seguir monitoreando sus estados de salud en este mismo establecimiento. Nos enteramos porque llegaron ustedes acá, en realidad no teníamos idea, pero sí sospechábamos porque llegaba todos los días mucha gente de la municipalidad y mucha gente de la GELP. Según la Municipalidad de La Florida y Senama, esta casa de reposo no contaba con certificación sanitaria y tampoco con la experiencia para este tipo de cuidados, una situación en la que se encuentran muchos hogares debido a esta pandemia. Esta pandemia no discrimina por tipo de centro, independientemente es un centro con fines de lucro, sin autorización sanitaria, la ayuda se necesita igual. Y es por esto que el ministro de Salud hoy anunció que como gobierno redoblaremos el apoyo que estamos entregando a los establecimientos de larga estadía con un foco además en los hogares con fines de lucro y sin autorización sanitaria para poder proteger a las personas que están residiendo en estos centros, pero también a los cuidadores y las cuidadoras de los mismos. Desde el Servicio Nacional de Adulto Mayor, frente a los contagios en los establecimientos de larga estadía sin fines de lucro, se dispuso que existen aislamientos transitorios y entrega de elementos de protección personal. Sanitización y test rápido para los vecinos de este hogar que preocupados se enteraban hoy sobre este brote de COVID, es lo que le ofreció también el municipio. Darle las gracias al alcalde de todas maneras por la preocupación que están teniendo ahora, porque me pude hacer el examen, me deja más tranquila. Desde el tiempo que vivo acá, muy poco movimiento, los fines de semana, un par de autos, pero casi nada. Y desde que comenzó la pandemia, mucho menos. El seguimiento en este hogar comenzó el 24 de mayo por parte del personal de salud del municipio y se seguirá realizando para tener información de los demás de 60 centros de adultos mayores que se estiman funcionan en la comuna. Ahora. Bueno, por cierto, hay preocupación por el estado de salud de estos adultos mayores que se mantienen en ese hogar del que estábamos hablando. Estamos con Jimena González, quien tiene detalles. Jimena, ¿qué tal? Desde La Florida, te escuchamos, te estamos viendo perfecto. Cuéntanos. Hola Iván, muy buenas noches. Sí, lamentable la situación que ocurre aquí en la comuna de La Florida, en este hogar de adultos mayores que se encuentra aquí en mis espaldas, donde aún permanecen 23 adultos mayores que continúan contagiados y la municipalidad finalmente decidió mantenerlos acá para poder monitorear a diario su estado de salud. Una situación que va cambiando a cada minuto. Vinimos a reportear durante la mañana, nos encontramos que habían 2 fallecidos. Durante la tarde supimos que se suma una nueva persona fallecida, un adulto mayor de sexo femenino que fallece durante esta tarde. Nos encontramos justamente acá con el alcalde Rodolfo Carter para conversar sobre esta situación y principalmente preguntarle en qué situación se encuentran las personas que están en el interior. Muy buenas noches al estudio Iván. Está escribiéndose la página más triste de la historia de La Florida probablemente. Han empezado a morir nuestros adultos mayores, tal como lo dijimos cuando pedíamos la cuarentena antes que entrara el virus en los hogares. Hoy día en los hogares está entrando el virus, tenemos esta situación donde habían 26 ancianos que estaban contagiados, también sus cuidadores. La primera baja que tuvimos fue una persona que fue trasladada de urgencia al hospital de La Florida y en las últimas horas hemos tenido 2 fallecidos. Alcalde, pero la situación que sucede en estos momentos es que fallece un adulto mayor y tiene que permanecer en este lugar con las otras personas que también están contagiadas. Me imagino que anímicamente no es algo que se recomienda, ni siquiera para los contagiados ni para nadie. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Por qué no se puede trasladar para que le explique un poco a la gente? Por una razón concreta, nosotros como municipalidad nos hemos saltado al Ministerio de Salud porque fue muy lento y la Seremi no ha brillado por su ausencia en este procedimiento. Simplemente vienen y cursan multas, pero no toman ninguna decisión. Nosotros ya hace una semana hicimos todos los exámenes, detectamos el foco, hemos
controlado sanitariamente a los enfermos, se expide el certificado de defunción apenas se produce el fallecimiento y en estos minutos debería estar por llegar ya el servicio funerario. ¿Por qué va a estar el cuerpo aquí en un minuto? Simplemente en un lugar aislado dentro de estas mismas dependencias, porque la familia ha decidido proceder mañana al entierro inmediatamente, no va a haber servicio velatorio. Es una situación circunstancial. Pero lo brutal de esta historia es que estamos solos. Es la Municipalidad de La Florida que, defendiendo a sus seres queridos, porque son nuestros abuelos, en este hogar y en otros que están enfermos, nosotros hemos intervenido, saltándonos incluso a los dueños de los hogares, porque en este minuto hay varios que no tienen trabajadores, porque no quieren trabajar en lugares de contagio. Los funcionarios municipales con médicos están controlando. Primero, en caso de evacuación, para llevárselo al hospital, si hay que tener un rescate. Luego, controlándolos diariamente para evitar que la enfermedad avance en forma irremediable. Y lo más importante, Iván, en el estudio, cuando alguien muere, también tiene derecho a tener dignidad. Que se le entregue un certificado de defunción de inmediato y se proceda al entierro junto a sus familiares en esta situación tan dramática a la brevedad. Es lo que ocurrió hoy día en la mañana y es lo que va a ocurrir a la primera hora de mañana también con la familia de la persona recientemente fallecida. Jimena, hay 12 elementos que está planteando el alcalde. Hemos conversado semanas antes con él. Primero, la ausencia de la autoridad central sanitaria. Él dice la Seremi de Salud nos tiene abandonados. Y lo segundo, hogares donde ya no hay personas trabajando, es decir, que han abandonado sus funciones por temor a contagio. No sé si le puedes transmitir esas dos inquietudes, Jimena, por favor. Alcalde, nosotros tuvimos el conocimiento de que existen más de 60 recintos de cuidado de adulto mayor en la comuna. ¿Qué está pasando con las personas que se dice que están renunciando de alguna manera a trabajar acá por miedo al contagio y por la falta de seguridad que de alguna manera se critica de parte de las autoridades? Bueno, esta es la realidad oculta de hace muchos años en Chile, no solo en La Florida, en todo Chile, que viviendas como esta funcionan, por así decirlo, como un hotel para adultos mayores sin ninguna regulación, sin ninguna fiscalización, y que hoy día, producto de la crisis, han aparecido. Son personas que cobran por tener a abuelos o adultos mayores que las familias no pueden tener o no quieren tener. Y cuando viene una crisis sanitaria como esta, finalmente no tienen ninguna capacidad de responder al desafío. Y frente a eso, el Estado de Chile, tanto el Ministerio como la Seremi, lo único que hacen es cursar una infracción y iniciar un sumario sanitario, pero no tienen una solución concreta. Por eso, hoy día más que nunca, después de tantas críticas que hubo al principio, cuando se decía que las municipalidades acá no tenían nada que hacer, que esto lo resolvía solo el Ministerio de Salud, hoy día las municipalidades, en este caso La Florida, intervino directamente poniendo médicos todo el día, controlando a los adultos mayores en este y en otros lugares, primero para evitar el contagio y eventualmente en el fallecimiento acompañar en este procedimiento. Pero es gravísimo lo que está empezando a ocurrir, porque tu pregunta es muy pertinente. Estamos, Iván, en minutos en que hay muchos funcionarios o que están contagiados o que no quieren trabajar por el riesgo de contagio. Entonces tenemos adultos mayores que no tienen posibilidad de trasladarse por sí mismos porque son personas muy mayores, que están algunos contagiados y no tienen cuidadores. Entonces, ¿qué ha ocurrido en este y en otro hogar que hoy día estamos trabajando en esta hora? Hemos nosotros puesto cuidadores para poder sostener una situación que es gravísima, porque adultos mayores muy débiles, contagiados y eventualmente sin respaldo sanitario. Nosotros lo único que queremos decir, así como durante la entrega de caja dijimos en La Florida no va a haber ningún adulto mayor que le falte comida, nosotros ponemos nuestro compromiso con la comunidad que no vamos a dejar ningún abuelo que esté enfermo, lo vamos a dejar solo. Ok, muchas gracias, alcalde. Bueno, Iván, esto es lo que sucede aquí en Avenida Perú de la comuna de La Florida. Y hay una cosa que te quiero decir que es principal, que nos hemos estado reporteando durante la tarde, y son los vecinos los que se encuentran bastante preocupados, y para ello se realizó una sanitización en pocos minutos que los dejó bastante más tranquilos. Bien, Jimena, muchas gracias. Con una delicada situación la que plantea el alcalde Carter. Primero, que habría un cierto abandono de parte de funcionarios que por temor al contagio están abandonando esos hogares donde hay personas adultas mayores eventualmente contagiados, y hay un tercer deceso allí, y además que dice, ya lo había señalado hace algunos días, ¿no?, la ausencia de la Seremía de Salud en esta materia. Vamos a estar contigo más adelante si es que así lo requiere la información. Jimena, muchas gracias, buenas noches. Vamos ahora a Estados Unidos, porque las masivas protestas desencadenadas por la muerte de George Floyd más la gestión presidencial por la pandemia del coronavirus mantienen dividido a Estados Unidos. Mientras Donald Trump habla de tener el mejor país del mundo, líderes nacionales e internacionales critican su gestión y se refieren a las manifestaciones como una de las peores crisis sociales de los últimos años. Desde los hombros del ex basquetbolista Stephen Jackson, la hija de George Floyd emocionó a Estados Unidos con este tierno mensaje sobre el legado de la muerte de su padre.
Mi papá cambió el mundo. Es la simple pero poderosa frase de la pequeña Gianna Floyd de 6 años, quien según su madre aún no comprende completamente que su papá no va a regresar. At the end of the day, they get to go home and be with their families. Gianna does not have a father. He would never see her grow up, graduate. Por 9º día consecutivo, cientos de miles de personas salieron a las calles en más de 100 ciudades estadounidenses. Las protestas por la muerte de George Floyd se están convirtiendo en un movimiento social contra el racismo a nivel local e internacional. Esto ha remecido la arena política norteamericana. Mientras los manifestantes piden justicia, la respuesta militarizada de Donald Trump ha provocado críticas a su gestión. El Congreso condena al presidente de Estados Unidos por ordenar a oficiales federales usar gas y balas de goma contra los americanos que estaban protestando de manera pacífica. Con esa acción se burló de nuestros derechos civiles. Según expertos, el mensaje de Trump asegurando que Estados Unidos es el mejor país del mundo estaría lejos de la realidad, al menos en estos momentos. Sus acciones contradictorias durante esta pandemia de COVID-19, sumado a su discurso cambiante por la muerte de Floyd, tendrían a la nación en medio de una gran fractura. Las protestas de la última semana ya se perfilan como la peor crisis que experimenta el país en el último siglo, un tema que se está volviendo central en medio de la preparación para las elecciones presidenciales de noviembre. Debemos estar atentos a la violencia que nuestro presidente ejerce sobre nuestra economía y sobre la búsqueda de justicia. El presidente está más interesado en el poder que los principios o en servir a las pasiones de su base que cumplir con las necesidades de las personas a su cuidado. Las críticas a Trump enfatizan una falta de liderazgo que habría partido el primer día de protestas, cuando acusó a los manifestantes de terrorismo. Desde entonces, la molestia e indignación por la muerte de Floyd se agudizó. En medio de esta crisis social, el expresidente Barack Obama se refirió por primera vez a las protestas y pidió unión para realizar cambios. Just make sure that we now follow through. Because at some point, attention moves away. At some point, protests start to dwindle in size. And it's very important for us to take the momentum that has been created as a society, as a country, and say, let's use this to finally have an impact. El llamado de los manifestantes es a no parar hasta que se haga justicia por la muerte de George Floyd, algo que podría estar en camino después de que el juez a cargo del caso impusiera cargos contra los 3 oficiales involucrados y elevara a homicidio 2 la acusación contra el ex policía Derek Chauvin, quien de ser encontrado culpable podría pasar hasta 40 años tras las rejas. Bueno, la muerte de George Floyd y los disturbios desatados por este crimen han dejado en evidencia una vez más los problemas raciales que aquejan a Estados Unidos y han abierto el debate sobre lo que significa y las dificultades de ser de raza negra en ese país. And I always ask my mother, I said, Mother, how come is everything white? I said, why is Jesus white with blonde hair and blue eyes? Why is the Lord's Supper all white men? Angels are white. Pope and Mary and even the angels. I said, Mother, when we die, do we go to heaven? She said, naturally we go to heaven. I said, well, what happened to all the black angels they took the pictures? Las risas tras la reflexión que hacía el boxeador Muhammad Ali hace 50 años son hoy el motor de las protestas que sacuden más de 50 ciudades en Estados Unidos. ¿Qué pasaba con los ángeles negros en 1971 o qué significa ser afroamericano en el 2020? Ser negro o ser afro en esta sociedad es estar oprimido en todos los estatus. Yo le sumaría a eso que ser negro en Estados Unidos es bastante parecido a ser negro en el resto de la América Latina y del mundo, ¿no? Hay cierta tendencia de discriminación. Ese arrastre que conlleva durante 400 años de esclavitud.
Así nos muestra Raudemaro Funchi, un activista de derechos humanos que vivía a 5 minutos del lugar donde asesinaron a George Floyd el pasado 25 de mayo, lo que se vive en su comunidad 10 días después. Esto es un basta. Basta de esclavitud, basta de asesinato, basta de crímenes. Vamos a seguir en las calles hasta que haya un cambio. Pero la muerte de George Floyd fue la gota que derramó una copa que llevaba décadas rebasada. La profesora y activista racial Jane Elliott ganó reconocimiento mundial en los 70 por sus ejercicios sobre la segregación racial, que si se repitieran hoy día probablemente el resultado sería bastante similar. If you as a white person would be happy to receive the same treatment that our black citizens do in this society, please stand. Ni una sola persona del auditorio se levantó en ese entonces. Al ser entrevistada esta semana por el comediante Jimmy Fallon, a la luz de lo que está ocurriendo en Estados Unidos en los últimos días, Elliott dejó una lección sobre lo absurdo del racismo. There's only one race on the face of the earth, the human race. We are all members of the same race. It's because we have the same ancestor back there 300,000 to 500,000 years ago, and they were black. Expertos coinciden en que la explosión del caos en distintas ciudades no tiene que ver solo con la muerte de George Floyd, sino que es el resultado de la ira acumulada, de la frustración y del racismo institucionalizado. Tenemos, por supuesto, el legado histórico de larga data de los problemas raciales en los Estados Unidos, pero creo que lo que estamos viendo en este momento es el colapso de la autoridad moral de los encargados de hacer cumplir el orden de manera que se promueva un sentido de justicia socialmente necesario. Aquí de fondo, este episodio lo que ha hecho ha sido generar la chispa para este verdadero estallido social que está protagonizando la población afroestadounidense, producto de la situación que arrastra desde hace años, las condiciones en las que vive y sobre todo la relación que tiene con la fuerza policial en distintos estados de la Unión. Según datos de Mapping Police Violence, entre el 2011 y el 2019, más de 1.100 personas murieron a manos de la policía en Estados Unidos, y dentro de estas víctimas, el porcentaje de afroamericanos triplicó al de personas de raza blanca. And the flag is going ton 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 ton. I'm standing so proud. Bueno, 12 albergues están habilitados en Santiago para recibir a los ciudadanos extranjeros que pernoctan afuera de sus consulados y que esta tarde comenzaron a ser trasladados. En Providencia hay 3 liceos que funcionan como residencias, pero en todos, fíjese, hay brotes de coronavirus. En las últimas horas, la comunidad ecuatoriana se sumó a las solicitudes de recibir un plan de retorno. La comunidad ecuatoriana no se marginó. Son 30 los que pernoctan afuera de la embajada de su país. Hay precariedad. Todos duermen en estas 4 carpas. Deben turnarse. Tenemos que dormir ahí. Venga, en estas condiciones dormimos. En cartones. Pero igual, tenemos que hacerlo porque no tenemos dónde vivir, dónde estar. Comida sí tenemos. Su actual situación la definen en una sola palabra. Estamos desamparados. Convicción no tienen, solo incertidumbre. Acusan que nadie respondió sus solicitudes. Que nos cobran un vuelo de $600. Ese dinero no lo tenemos. Aquí acampan los ecuatorianos y al otro lado, a solo unos metros, lo hacen los ciudadanos colombianos. Las condiciones sanitarias son pésimas. Nos han habilitado 4 pilas de baños. De igual manera, para 200 personas es algo absurdo. Llevan varias semanas refugiados aquí. Durante la noche precipitó. En un acto improvisado, casi de desesperación, buscaron materiales para cubrir sus carpas. Novedades de cuándo puedan regresar, nada todavía. Nancy necesita volver lo antes posible. Su caso es sumamente delicado. Soy una paciente de cáncer, cáncer de seno y cáncer cervical. Soy enmayada de todo mi estómago y quería regresar a Colombia para seguir mi tratamiento y seguir con mis cirugías. Llegamos a un acuerdo con el gobierno de Colombia y especialmente con la canciller Blum para que podamos utilizar aviones que están destinados a buscar a nuestros nacionales en Colombia y traerlos a Chile, para que en el viaje de ida puedan llevar una cantidad aproximada de 200 colombianos.
La comunidad venezolana que acampa fuera de la embajada en calle Bustos ya no está. Fueron derivados a 3 liceos de Providencia que funcionan como albergues. Ocurrió lo que se temía. Hay un brote de COVID en todos los recintos. En uno de ellos, un hombre de 40 años murió. Fue en el colegio Alessandri. Había un foco grande también de personas infectadas con el coronavirus y ellos están ahora en residencias sanitarias. Mire, Carlito, estas son las instalaciones del colegio. El municipio de Providencia ayudó con alimentos y con un techo a 1.700 ciudadanos extranjeros que estaban en situación de calle. Cristian vive al lado de la Embajada de Venezuela, compartió y formó un estrecho lazo con la comunidad. Sabe cómo lo están pasando. Se están llevando compañeros por COVID. Está llorando. Está llorando. Hay un gran grupo contagiado en el Liceo 7 que los tienen aislados y bueno, es como esto es multiplicativo, se enferma uno, automáticamente se van a enfermar 2 o 3. También en Providencia, pero en calle Antonio Velete están los ciudadanos peruanos. Son cerca de 400. Durante la noche recibieron alimentos. El consulado baraja un masivo plan de retorno. De momento ya regresaron a su país cerca de 2.000. Hemos visto que también esta situación se ha repetido una y otra vez. Va a salir un grupo un día, pero va a llegar otro y probablemente nos encontremos con una realidad aumentada no solo del número de personas, sino que también del número de embajadas y consulados. Autoridades de Migración Bolivia manifestaron que se encuentran trabajando en la repatriación de connacionales que se encuentran en países como Chile. En las últimas horas se retornaron 300 bolivianos. Por seguridad permanecen aislados en un centro especial ubicado en la zona fronteriza de Pisiga. Nosotros no podemos ser irresponsables y permitir que nuestros compatriotas ingresen de manera libre sin tener la capacidad de recibirlos en los centros de cuarentena. Los 750 bolivianos que pernoctaban afuera del consulado fueron trasladados a residencias temporales en Recoleta y Las Condes. Nosotros no queremos que ustedes estén en la calle. Viene el invierno, son noches frías, anoche lo van a haber pasado mal aquí y queremos que tengan una buena alimentación. Más allá de que haya personas que estén contagiadas o no, nos interesa por un asunto humanitario que ustedes se vayan a un albergue. Gracias por darnos y nos abrirnos la puerta de su corazón para darnos un apoyo a todos los bolivianos. En total, desde que comenzó la pandemia, 2.500 volvieron a Bolivia. En Santiago hay 12 albergues para recibir a ciudadanos extranjeros. El trámite de retorno es lento, las listas de espera son largas. Cada nación tiene un protocolo distinto. Muchas gracias, un aplauso. Muchas gracias. Ahora. Bueno, ayer le anticipábamos que iban a ser trasladados estos ciudadanos bolivianos, pero queremos saber en qué condiciones se dio este traslado y cómo están actualmente. Estamos ya con Agustina Álvarez, que nos cuenta más detalles. Agustina, ¿cómo te va? Hola Iván, muy buenas noches. Finalmente entonces durante esta tarde se concretó el traslado de los más de 750 bolivianos que se encontraban pernoctando, muchos de ellos más de 10 días consecutivos a las afueras de su sede diplomática. Llegaron finalmente ellos, a un grupo mayoritario, a un albergue en la comuna de Recoleta. Ahí están 3 albergues divididos, estos grupos 200, 200 y 200. Y un grupo minoritario de 100 personas fueron llevados a un albergue en la comuna de Las Condes. Precisamente el colegio, el liceo Simón Bolívar es el que está siendo ocupado como albergue y acá ustedes pueden ver cómo se están ocupando, cómo se están distribuyendo en estas diferentes salas. Lo que hicieron fueron distribuirlos 10 por salas para que evitar el contacto y el contagio entre estas personas. Quienes llegaron a este lugar fue el intendente de la región metropolitana, acompañado por el alcalde de la comuna de Las Condes, Joaquín Lavín, para ver cómo se estaban instalando, recorrer las diferentes salas, entregarles colchonetas, frazadas, comidas. El intendente hablaba de que existe una crisis sanitaria, pero también hay una crisis humanitaria que es importante resolver. Pasemos a escuchar parte de sus declaraciones. Hemos estado primero con un grupo de venezolanos, 400, que ya están en 3 albergues en la comuna de Providencia. Ahora con casi 800 ciudadanos bolivianos que quieren retornar a sus países, pero obviamente no lo pueden hacer porque necesitan una cuarentena y luego retornar a la frontera que está hoy día cerrada. Y hoy día 300 peruanos que también fueron trasladados a
albergues en la comuna de Santiago. Los ciudadanos bolivianos están un grupo aquí en Las Condes y un grupo mayor de 600 y algo en la comuna de Recoleta. Así que agradecer a todos los municipios que nos están ayudando en esta cruzada de tener más de 2.000 personas de otras nacionalidades en 12 albergues aquí en la región. Ahora están aquí, por supuesto que tenemos que ser bien rigurosos en el tema de evitar los contagios. Por eso están en grupos, en general de 10 personas. Y estos grupos no van a tener contacto entre sí. Incluso para los baños, va a ser separado. La comida va a ser aquí, para que no se junten en el comedor. Y eso porque acabamos de tener 200 ciudadanos bolivianos. Y cuando uno de ellos se contagiaba, partía de nuevo la cuarentena de 14 días. Una noticia positiva, por supuesto, si la comparamos a cómo estaban durmiendo estas personas las noches anteriores, pero que no obstante, todavía queda un largo camino por recorrer para que estas personas puedan regresar hacia sus hogares en Bolivia. Lo que sí, acá van a realizar su cuarentena de 14 días. Si es que todo resulta bien y no existe ningún tipo de contagio dentro de este grupo, van a poder ser regresados en buses hasta sus fronteras en el menor tiempo posible, si es que, como ya comentábamos, no existe ningún tipo de contagio, porque lo que sucedió con grupos anteriores fue que se les salía una persona con coronavirus y todo el grupo anterior entonces que estaba acompañándolo se retrasaba y por ende el regreso a casa cada vez se hacía más lejano. Iván. Bueno, hay que esperar entonces naturalmente ver que ninguna de estas personas tenga un PCR positivo para que puedan estar allí y luego regresar a sus países, que es el anhelo de fondo. Agustina, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, dolor y preocupación generó la muerte de una guagüita de solo 10 meses. Esto ocurrió en el hospital de La Ligua, en la región de Valparaíso. Ingresó al servicio de urgencia por una falla respiratoria, pero tras su muerte se confirmó que estaba contagiada de coronavirus. Sus padres y cerca de 30 ciudadanos haitianos que convivían con esta pequeñita en condiciones de hacinamiento fueron derivados hasta una residencia sanitaria. Son uno de los pocos registros del operativo, un bus dispuesto a las afueras de una vivienda en La Ligua. Traslado de emergencia de un grupo de ciudadanos haitianos a una residencia sanitaria en Viña del Mar. Diligencia activada tras la muerte de una guagua de apenas 10 meses por COVID-19. Es lamentable porque falleció una guaguita chica también ahí y harto lamentable que haya fallecido una niña chica. Fue el domingo cuando la pequeña de nacionalidad haitiana llegó hasta el Hospital San Agustín de esa comuna, ingresó al recinto con un paro cardiorrespiratorio, pero pese a los esfuerzos de los equipos de salud, fue imposible salvar su vida. Vecinos temen un posible brote en el sector. Claro que es lamentable, porque bien hacinado, pero sí, es bueno que se lo hayan llevado. Dramática pérdida, pequeña que se convierte así en la primera lactante fallecida por coronavirus en la región de Valparaíso. Un examen PCR post-mortem arrojó un resultado positivo. Sus padres y otras 4 familias, un total de 30 personas, vivían en condiciones de máximo hacinamiento. Ha sido una preocupación constante de la organización en la forma de hacinamiento que hay en nuestros hermanos haitianos y también la mayoría de los migrantes. Nosotros sabíamos que de un momento a otro esto podía suceder por las situaciones infrahumanas en que ellos viven. Nos lamentamos tremendamente lo que está sucediendo. Se evaluó la situación, se hizo el seguimiento y la trazabilidad de todos los casos y todas las personas que convivían y que podían estar contagiadas al caso. En base a eso y a la evaluación de la situación del domicilio, se optó por utilizar una residencia sanitaria en donde las personas pudieran lograr su cuarentena de manera segura. Las autoridades dispusieron el resguardo de la familia. En medio del dolor, los migrantes fueron trasladados a la residencia sanitaria habilitada en el Hotel Gala en Viña del Mar, a la espera del resultado de la toma de muestras. Este virus no tiene ningún tipo de discriminación, ni por edad, ni por sexo, ni por condición socioeconómica, y es realmente peligroso. Y es por eso que reiteramos, porque mucha gente siente una muy baja percepción del riesgo, que hay que cuidarse, que hay que protegerse. Desde el hospital confirmaron que la familia había consultado hace menos de 2 semanas en el recinto por un cuadro gastrointestinal de la lactante. El domingo fue la segunda vez que la pequeña llegó al centro asistencial, pero falleció en el lugar. Un dramático desenlace mientras su familia llora su pérdida, cumpliendo cuarentena al interior de una residencia sanitaria en plena pandemia. Bueno, una verdadera tragedia, ¿no? Con cada vez más contagiados en el país, aumentan también las licencias por COVID. Hasta la fecha se han extendido más de 194.000 de estos documentos electrónicos.
¿Quiénes pueden acceder? ¿Por cuántos días se extienden? ¿Es necesario ir a un médico para gestionarla? Bueno, todas las dudas las respondemos en la siguiente nota. Los contagiados por coronavirus en Chile no se detienen. Hasta hoy son más de 113.000 los portadores de un virus que los ha obligado a permanecer en cuarentena bajo el diagnóstico de COVID positivo estipulado en una licencia médica. Existen dos tipos de personas que pueden acceder a la licencia por COVID. Uno, los enfermos propiamente tal que tienen COVID o sospecha de COVID, y las personas que son contactos directos estrechos de las personas contagiadas por COVID. Para que una persona sea catalogada como caso positivo a coronavirus, primero debe realizarse una PCR, momento desde el cual se otorga una licencia que en promedio se extiende por 4 días. Se supone que esos 4 días son para el tiempo de que se tome la PCR y que se le entregue el resultado. Una vez con la PCR confirmada, la licencia se extiende por 10 días más. ¿Pero qué pasa si dentro de esos 4 días los resultados de mi examen aún no han llegado? En caso que el examen se atrase y no tenga el resultado antes de los 4 días, ese médico puede prolongar por otros 4 días más la licencia médica. De obtener un resultado positivo, esta podrá volver a extenderse. A la fecha se reportan 194.394 licencias médicas electrónicas emitidas por COVID tanto para casos positivos como también para contactos estrechos. Pero ¿cómo deben hacerlo los vínculos cercanos para solicitar este documento? La Seremi debiera estarte llamando para ofrecerte la licencia médica y obligarte o sugerirte que debieras estar aislado por los próximos 14 días, al menos. Pero si la Seremi no lo ha llamado, uno debiera contactarse con la Seremi y señalar que es contacto estrecho de tal persona. Una persona que es un contacto estrecho tiene que hacer cuarentena hasta que se haga un PCR y si este resulta negativo puede volver a su trabajo. Este punto ha generado cierta polémica tras el retorno del subsecretario Zúñiga respecto de cuándo una persona que ha estado en contacto estrecho con síntomas leves puede volver a sus funciones. El ministerio había anunciado reducir la cuarentena para estos casos a 10 días. Luego echaron marcha atrás y quedaron de evaluarla con el comité de expertos. El Consejo Asesor establece que dado que los tiempos de incubación prolongan la contagiosidad hasta alrededor de 14 días, según la evidencia científica nacional e internacional, no es recomendable hacer este último cambio. Hemos decidido no aplicarla, lo mencioné ayer, insisto, no aplicarla hasta tener mejores números, mayor claridad de qué es lo que significa una persona que se define como un caso leve. De igual modo señalaron que de aplicarse en el futuro no será inferior a 11 días. En las últimas semanas también se agregó un nuevo estado de quienes pueden acceder a una licencia médica por COVID. Personas que presentan al menos un síntoma relacionado con el coronavirus y que no necesariamente cuenten con una PCR. Y esa también la puede hacer cualquier médico tratante. Ahora, si se llega a aparecer positiva, ahí el médico tratante te puede extender una licencia por todos los días que sea necesario para poder cumplir con el tratamiento. Con respecto a las licencias médicas por COVID de afiliados a FONASA, podemos decir que más de un 99% de ellas han sido aceptadas por la CONPIN. 2.314 han sido rechazadas según la Suceso. En resumen, si usted es COVID positivo, si ha estado en contacto estrecho con una persona contagiada o si presenta al menos un síntoma del coronavirus, puede solicitar una licencia médica. En el caso de los contactos estrechos, será la Seremi de Salud quien la extienda y en los otros dos, un médico general. Un fuerte sismo de 6,9 grados en la escala de Richter despertó esta madrugada a los habitantes de la región de Antofagasta. Pese a la intensidad de este movimiento telúrico, solo se produjeron algunos derrumbes y rodados en las cercanías de San Pedro de Atacama, zona del epicentro. Plena madrugada en una casa de Calama. Es el momento exacto en que esta cámara de vigilancia comienza a registrar un sismo de menor intensidad. Con el paso de los segundos, el ruido y el movimiento se torna cada vez más intenso. En ese momento, la familia decide resguardarse. Registros similares fueron captados en las calles de distintas comunas de la región de Antofagasta. Un sismo que alcanzó los 6,9 grados en la escala de Richter y que se percibió en 4 regiones. Fue fuerte. Me quedé acostada nomás, no quise arrancar, pero me quedé acostada, pero fue muy fuerte. No me podía ni equilibrar. No le tengo miedo, sí que no arranqué.
Minutos después se subía en redes sociales un video grabado por trabajadores de la Fundición Alto Norte. Las imágenes mostraban el derrame de material fundido hasta el área de Foz. Fundición Alto Norte ya inició su proceso de investigación por la falla operacional y están continuando con su operación en forma normal. Con la luz del día fue posible visualizar los efectos rodados de inmensas piedras en la ruta que une Calama con San Pedro de Atacama, esta última epicentro del temblor. La comuna, compuesta principalmente por construcciones de adobe, sufrió desprendimientos de fachadas y caídas de muros. Y entre lo más complejo, el daño que sufrió la iglesia del poblado de Cámara. Muy fuerte. Fue primero como un remesón y después comenzó a pausadamente, ¿no es cierto?, a moverse así de un lado a otro. Como 12 platos se quebraron, vasos, las ollas cayeron. Terror, mucho terror. El temblor se sintió, pero muy fuerte, un movimiento también muy prolongado, ¿no es cierto? Y que yo en primera instancia pensé que podía haber las casas podían haberse caído, qué sé yo. Un sismo de gran intensidad a 123 kilómetros de profundidad y que se extendió por cerca de un minuto, pero que debido a las características de los suelos de la región no tuvo mayores impactos. Es muy probable que en la zona donde ocurrió el epicentro, como está el Salar de Atacama, que es una zona con sedimentos, hay más de 2 kilómetros de sedimentos, se haya sentido con relativamente alta intensidad debido a las características del suelo también de la región. Una emergencia que se vivió en pleno toque de queda y bajo emergencia sanitaria. Las autoridades llaman a adoptar medidas especiales para reaccionar en caso de que se repita un evento de similares características en tiempos de pandemia. Primero, las recomendaciones que se dan a la ciudadanía para el nuevo equipamiento que tienen que tener en sus bolsos de emergencia y también las consideraciones propias del hogar, como es la mascarilla, el alcohol gel y los guantes para que lo tengan preparado y también dentro de las consideraciones en el caso que tengan que hacer alguna evacuación. Recomendaciones pertinentes para un país sísmico. Tras el fuerte movimiento telúrico que despertó a los habitantes de esta región, una seguidilla de al menos 14 réplicas se han percibido ya en la zona. En 24 Horas Central seguimos con nuestro objetivo de buscar empresas, lugares, sitios en definitiva donde se ofrezcan puestos de trabajo. Así surge esto, Hay Trabajo, una idea que busca ser una herramienta en un momento tan difícil en materia económica y de empleo. Encontrar no es fácil, pero hay vacantes, hay trabajo. Ponga atención al informe de hoy y también saque su celular porque con el código QR que se va a desplegar usted puede encontrar esta misma información en detalle en nuestro sitio 24horas.cl. Yo creo que nuestra misión como empresario es dar trabajo, mano de obra. A pesar del frío y las condiciones climáticas, el trabajo no para en la región de Magallanes. La constructora Liro Cárdenas, con más de 60 años de trayectoria, ha seguido con sus labores. La pandemia no ha sido impedimento para que sigan construyendo puertas, cabañas y casas. Hoy la empresa cuenta con un número importante de trabajadores. Nuestra dotación de personal son más de 45 personas y queremos seguir incorporando. Hemos contratado más de 15 en estos días, que yo creo que es la solución para muchas familias magallánicas y extranjeras. Actualmente buscan 20 personas para capacitarlas en las labores de carpintería, operador de máquina y pulidores de piso para trabajar en el área de la construcción. Verles es una innovadora forma de encontrar trabajo. Hace 2 meses se lanzó esta plataforma en la que los usuarios y las empresas crean perfiles en base a habilidades, hobbies e intereses para encontrar el trabajo y trabajador ideal. Verles es una plataforma que conecta a personas que están buscando trabajo con empresas que nosotros les recomendamos a partir de la información personal de cada candidato. Hoy tienen más de 800 empresas registradas en el portal y más de 1.100 usuarios ingresados. Cada candidato se registra en la plataforma y entrega información como sus experiencias, pretensiones de renta y características de su empresa ideal. Y en base a esa información se le recomiendan empresas que cumplan con los datos entregados. Jet Justo es una de las empresas ligadas a esta plataforma. Ellos ayudan a restaurantes y tiendas a través de su página web y entregando sus productos por delivery. Debido a la pandemia del coronavirus, han tenido una gran demanda estos últimos meses. Desde que empezó la contingencia, nuestro negocio ha crecido más de 500%. Desde marzo hemos aumentado nuestro equipo de 10 a 40 personas. Por este crecimiento nos encontramos en búsqueda de programadores que tengan una visión innovadora y muy al día en las últimas tendencias tecnológicas.
Modulab es una empresa con casi 20 años de trayectoria. Generan valor compartido, trabajan temas de economía circular, desde el reciclaje, la recuperación y la reutilización. Con la pandemia del coronavirus tuvieron que darle un giro a sus productos y ahora hacen mascarillas con descartes industriales, las cuales les han traído gran demanda, por lo que buscan más trabajadores que cuenten con una máquina de coser. Nosotros proyectamos a corto plazo, como de aquí a un mes, unas 50 personas más o menos. Además nos cuentan que sus trabajadores ni siquiera tienen que moverse de sus casas. Cualquier oferta de economía circular tiene que incluir gente que no siempre puede salir a trabajar de manera normal, por lo que trabajamos con gente que está en su casa y que tiene un oficio importante como es la costura. Nosotros de manera telemática les mostramos un video que es un tutorial donde nosotros ni siquiera tenemos que ir a enseñarles cómo fabricar la mascarilla. A pesar de los tiempos de pandemia y las altas tasas de desempleo, aún hay alternativas laborales disponibles. No esperen a que pase la crisis, sino que partan desde ahora, porque todavía tenemos bastante trabajo disponible. 60.000 puestos es un número muy importante. Obviamente tenemos que ver cuáles son los perfiles de cada persona que está buscando, pero hay mucho puesto de trabajo todavía, hay muchas empresas que todavía están contratando. Las cifras de desempleo preocupan a miles de chilenos, pero el mercado laboral sigue mostrando opciones. Y atención con lo siguiente, porque este miércoles Italia reabrió sus fronteras con los países de la Unión Europea, dando paso a emocionados reencuentros entre familiares que por meses estuvieron sin verse por la pandemia. Los franceses, en tanto, vuelven a disfrutar de los cafés y restaurantes. Mire. Es un abrazo que en parte compensa la tristeza que sintió esta familia durante los más de 120 días que estuvieron sin verse. Este hombre italiano y su esposa colombiana se reencontraron este miércoles. Historias como esta se repitieron en el aeropuerto internacional de Fiumicino en la ciudad de Roma, donde la reapertura de fronteras permitió a muchas familias volver a reencontrarse luego de los estragos que causó en la península itálica esta pandemia. 4 meses que no nos hemos visto. Nos encerraron en Colombia por la pandemia. De todos modos, todos estamos bien. Este miércoles Italia alivió sus restricciones y así para sus 60 millones de habitantes regresó la ansiada libertad de desplazamiento sin justificaciones o certificados. La gente se volcó a los aeropuertos y también a los terminales de buses y estaciones de trenes, muy utilizadas para moverse dentro de un país a otro allá en Europa. Trabajo aquí en Milán y hasta ahora no podía moverme de una región a otra, pero ahora con la posibilidad de trabajar de manera inteligente puedo regresar a casa y encontrarme con mis padres y abrazarlos nuevamente. Después de 3 meses de no haberlos visto, estoy feliz y no puedo esperar para verlos. En un aparente respiro que la pandemia está dando en Europa, en Francia, volvieron a abrir sus cafés y restaurantes tras 11 semanas con las puertas cerradas, lo cual ha subido notoriamente el ánimo de los franceses. Cuando estás encerrada durante 2 meses sin ver a nadie, eres feliz al ver el comercio abierto. Es muy extraño, siento que estoy vivo otra vez, vivo con otras personas después de 3 meses de encierro. Mascarillas en el rostro de meseros y comensales que por el calor que hace en Europa comienzan a retomar lentamente las terrazas. Todo esto para intentar recuperar aunque sea un pedazo de los largos meses y semanas que estuvieron confinados por los efectos del coronavirus. En el marco de este por ahora auspicioso panorama continental, España se mantuvo por segundo día consecutivo sin reportar nuevos muertos por COVID-19. Todo esto conforme avanzan sus medidas de desconfinamiento. Y de regreso a la realidad de nuestro país, las críticas al gobierno de parte de miembros de su propio sector no se detienen. Si este martes lo hizo el presidente de RN, en esta jornada fue Iván Moreira. El senador aseguró que La Moneda instruye a los parlamentarios para que rechacen algunos proyectos, pero luego no respaldan esa acción. Desde el Ejecutivo no hubo respuesta. Porque yo estoy cansado de esta actuación de mi propio gobierno. Nosotros tenemos que poner la cara y el gobierno no enfrenta estas cosas. Molestia de Iván Moreira, senador UDI, que apuntó directamente al ministro Sexpress Felipe Ward en medio de una sesión del Senado este martes, cuando tramitaban el proyecto que busca entregar internet gratis a estudiantes vulnerables.
Una de las tantas iniciativas que por irrogar gasto fiscal son inconstitucionales para el Ejecutivo. Según Moreira, en privado los ministros llaman a los parlamentarios a rechazar proyectos como este. En público, según el senador, los representantes del gobierno no son capaces de defender ese argumento. Y ya que está el ministro y la subsecretaria, no nos digan en las reuniones en La Moneda que votemos en contra porque son inconstitucionales los proyectos y seamos tibios en lo que digamos aquí. No solo habrían llamado a rechazar ese proyecto, sino también el de postnatal de emergencia. Un hecho que fuera de cámara reconocen diversos parlamentarios oficialistas, molestos también porque aseguran que bajo esa estrategia son ellos los que pagan los costos políticos. Públicamente solicitan firmeza al gobierno cuando se trata de proyectos que consideran inconstitucionales. El gobierno debe ser muy enfático en señalar que no va a dar paulo a que aquellos proyectos que se presentan y que son inadmisibles tengan el beneplácito o el impulso gubernamental. Necesitamos una complicidad por parte del gobierno que patrocine o apoye algunos proyectos que tienen de carácter ciudadano. Y finalmente, los costos políticos tenemos que asumirlos nosotros. Chile Vamos, pero especialmente la UDI. Consultados los ministros de Hacienda, Interior, Sexpress y la ministra vocera de Gobierno, ninguno quiso referirse a los cuestionamientos de su sector. Y este no es el único conflicto en Chile Vamos, porque este martes el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, criticó al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, por no abrirse a la posibilidad de condonar las deudas del CAE como parte del acuerdo entre el gobierno y partidos políticos. El ministro ha señalado en la mañana que esto no se va a discutir y a mí me sorprende mucho porque no es el ministro quien decide qué se discute y qué no. Es la mesa de trabajo. Tenemos que colaborar y por lo mismo debemos actuar con unidad desde Chile Vamos y con todos los partidos de oposición. Hay que apoyar al gobierno, no buscar la confrontación. Yo creo que eso es un error. Pero la mesa de trabajo, tras los dichos de Desbordes, ayer sufrió su primera baja. El Partido Radical terminó su participación por negarse a que el gobierno definiera los temas de la agenda. Y ahora otros partidos también estudian su permanencia. La arrogancia ha sido una mala consejera. Esperamos y vamos a seguir intentando que esta mesa dé frutos, que dé resultados y que podamos darle una respuesta como esperan millones de chilenos que están agobiados. Críticas y cuestionamientos al gobierno que surgen desde el propio oficialismo y que aumentan la tensión entre los partidos de Chile Vamos. Eso mientras la oposición está a la espera de la reunión de este jueves donde el gobierno definirá el presupuesto para llevar a cabo los proyectos, lo que marcará el futuro de esta instancia. Veamos ahora los números de los multifondos de pensiones que en mayo están mostrando una recuperación luego de un marzo que fue, usted recordará, para el olvido. En abril ya comienzan a mejorar los números. En este quinto mes del año, como lo vamos a ver a continuación, el único fondo que rentó de manera negativa fue el fondo A, que es el que tiene, por supuesto, más riesgo, 0,61. Todo el resto de los fondos B, C, D y E tienen recuperaciones que son bastante importantes. El B tuvo números azules, en el caso del C, el D y el E, como lo vemos también, la ganancia incluso fue mayor, llega incluso en el caso del D a 4,4%. Sin embargo, al hacer el recuento del año, el fondo A pierde más de un 10%, el B casi un 7% y el C un 2,44%, todo eso en contra. Recién, por supuesto, el D y el E cierran esta parte del año con números azules. Bueno, siguiendo con materia económica, seguramente usted, como el 97% de los habitantes de Chile, prácticamente todo el país, tiene algún crédito de consumo, un crédito hipotecario, un crédito motriz o alguna otra especie de crédito. Sepa que ahora se va a poder mover con esa deuda de un banco para otro o a entidades afines en menor tiempo y a menor costo. Es la portabilidad financiera, que aquí le explicamos cómo puede aprovechar su beneficio. Mire. Cuando niños el concepto se nos repite mucho. ¿Puedo ir a la plaza, papá? Sí, pero pórtense bien. Portarse bien. De adolescentes a veces lo olvidamos, pero más grandes, el portarse bien adquiere relevancia, pues se promulgó Ley de Portabilidad Financiera. Lo que va a pasar es que va a ser más fácil y menos costoso moverse de una institución financiera, de un banco, por ejemplo, a otro banco. Lo mejor hoy día es tratar de concentrar todo o consolidar toda la deuda, ojalá en un solo proveedor, en una sola institución financiera. Bajar la carga financiera, reducir la cuota mensual. Esto es muy parecido a la ley de portabilidad de teléfonos celulares. Porque al final yo tengo un servicio que yo contrato y yo me puedo cambiar cuando encuentro que hay un proveedor que ofrece mejores servicios. Y para créditos de consumo, el cambio en efecto resultará sencillo. El cliente solo debe aceptar la oferta de un nuevo proveedor y los trámites para el cambio los realiza la institución.
al momento de aceptarlo, yo les paso como una especie de mandato. Entonces es el banco nuevo con el que yo voy a tener la nueva relación comercial, que se hace cargo de cerrar la cuenta corriente, que se hace cargo de prepagar los créditos y se hace cargo de toda la parte de, que siempre es aburrida para el cambio, ¿no? Primero, le pido a mi banco, el A, que emita un comunicado con mis productos vigentes. A partir de allí será el banco B el que hará todo. Una buena oferta para cambiarme, y si decido hacerlo, ese banco B cierra mis contratos con el banco A, me permite contratar sus nuevos productos y se encarga de saldar rápidamente las cuentas con ese banco A. Pero ahí la institución B es la que hace todo el trámite, todo el papeleo de poder moverlo, exactamente como es la portabilidad, ¿cierto?, numérica. Entonces lo encuentro desde ese punto de vista súper interesante. Para el caso de los créditos hipotecarios, por ejemplo, quien esté pagando uno por una vivienda de 1000 UF ahora tendrá la oportunidad de salir a cotizar y que aparezca otro banco ofreciendo quizás los mismos años de crédito, pero con una cuota mensual más pequeña. Y ese trámite de cambio de banco, que hoy costaría 700.000 pesos, se reducirá a 280.000. Todo gracias a que habrá competencia entre bancos, mejoran las tasas y finalmente ahorro en plata y en tiempo. Y lo que es el trámite en general de este tipo de cosas son 75 días, que es muy engorroso, y esto pasaría a 45 días. Entonces, obviamente, desde el punto de vista de lo que sabemos a nivel grueso, es muy interesante en términos de tiempos y en términos de ahorro de costos. Va a haber más competencia entre las instituciones financieras y eso va a ayudar a que los costos sean menores. Para lograr productos de mejor calidad y de menor costo para los consumidores. La ley comienza a regir en 90 días más y podría generar importantes movimientos de un gran número de personas que quiera portarse. Pero como dicen los padres, cuando uno es niño... Sí, pero pórtense bien. Y esa es la idea, portarse bien, estudiar el tema y cotizar cuando de portabilidad financiera se trata. La protagonista de esta historia estuvo 80 días varada en una isla de El Salvador, en Centroamérica, con pocas alternativas para comer y por largos periodos sin compañía. Es la historia de una doctora que no pudo regresar tras el cierre de fronteras por el coronavirus y que este martes volvió a Chile en un vuelo de repatriación gestionado por la Cancillería. Nosotros lo dábamos por perdido. Nació una hija. La emoción aflora, la garganta se aprieta para Fernando. Este padre espera a su hija de 34 años en la salida internacional del aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. Esta noche de martes, casi como una ilusión, la terminal aérea vuelve a la vida en medio de la emergencia por el coronavirus y no por cualquier razón. Se extiende de modo virtual la alfombra roja para 160 pasajeros del vuelo Copa 4083. Viene desde Ciudad de Panamá, con compatriotas y extranjeros asentados en Chile que retornan al país luego de vivir un infierno que para algunos se ha extendido hasta por más de 3 meses. Tenemos mucha gente rezando y agradezco a toda la gente que nos ha ayudado, porque somos creyentes y Dios y la Virgen nos han acompañado y han protegido a nuestra hija. Solo parados en Centroamérica tras estallar el COVID-19 en la región. Estefanía Freire, una de esas 160, médico cirujano a quien en medio de sus vacaciones se le cerraron las fronteras cuando disfrutaban el lago Coatepeque de El Salvador. El gobierno de El Salvador cerró inmediatamente, a la primera, segundo caso, cerró inmediatamente la frontera y ahí quedó. Y quedó en una zona selvática, en un lago. Sufriendo todos los días. Sobre todo mi marido lloraba todos los días, o sea, ni dormía en la noche. Entonces... somos sensibles, somos padres apegados a nuestros hijos. Pero como la historia de Estefanía y la angustia de sus padres, existen situaciones similares. La pandemia, por ejemplo, en el caso de otros truncó el amor. Karen sabe bien de eso. No ve a su marido desde comienzos de marzo. Él viene de El Salvador, nosotros nos casamos hace 5 meses y hace 3 meses, hace 100 días que no lo veo. Él se venía a vivir ya para acá. Sí, él es allá. Lo cierto es que nosotros de los 5 meses que llevamos casados tan solo hemos vivido 2 meses juntos. Entonces ha sido bastante terrible la historia. Finalmente a las 21 horas, casi en punto, el avión proveniente desde Ciudad de Panamá se posa en Loza Nacional. Fernando espera a su Estefanía y es pura emoción. Y ahora aterrizó hace 15 minutos y estamos felices. Sin embargo, la familia de Estefanía deberá esperar un poco más. Tras 100 días de espera, el primero en aparecer es el flamante marido de Karen.
Es un sueño cumplido ver a mi esposa de vuelta después de casi 107 días. Pero bueno, contento, así que feliz. Gracias. ¿Feliz iniciar una nueva vida? Sí, total. Muchas gracias. Amor de esposos y amor de padre, madre e hija. De esta manera, estos últimos finalmente también se volvieron a encontrar. Abrazo que no requiere mayor descripción. Estefanía, esta doctora varada en El Salvador, por fin pisa tierra chilena y nos cuenta cómo fue vivir los primeros días de la pandemia. Complejo, fue bastante complejo, fueron más de 80 días en un sector que además está aislada, que era el lago Coatepeque en El Salvador. Tuve suerte igual de recibir un poco tener el apoyo de mi familia, de amigos, y también del lugar donde estuve igual hubo algo de apoyo, pero también por lo que estaba sucediendo se dieron ciertas situaciones como de discriminación que uno igual entiende desde el miedo, desde como que lo externo o el extranjero puede estar poniendo en riesgo a la población local. Primeras impresiones de Estefanía, que para su familia representa solo orgullo y símbolo de perseverancia. ¿Cómo la vieron, la sintieron sus padres durante estos 80 días? Yo creo con alto y bajo, aunque generalmente del tipo de personas que ve siempre el vaso medio lleno y de lo malo saca lo bueno. Pero esta médico cirujano, funcionaria del CESFAM, Juan Antonio Ríos de Independencia, reconoce que se sentía de manos atadas en El Salvador. Su vocación la inquietaba inevitablemente para un lado y hacia otro. Lamentablemente, por no tener como título validado allá en el país, no pude ayudar en el ámbito de la salud pública, pero sí estuve tratando de mantenerme en contacto dentro de lo posible con la gente acá y desde ahora volver a trabajar a full por ayudar en lo que se necesita, digamos. Estaba desesperada por volver a Chile, por volver a Juan Antonio Ríos, que es el CEFAM donde ella trabaja, por estar con sus compañeros. Sentía que sus compañeros tenían el doble de trabajo porque ella no estaba. Sabíamos que ella es médico, entonces necesitaba regresar a Chile, al igual que todas las otras familias que se encontraban en similares condiciones que ella. Estefanía Freire ya está en Chile, tal como lo exige la aduana sanitaria. Permanecerá en cuarentena preventiva durante 40 días. Si todo sale bien, su querido CESFAM Juan Antonio Ríos la espera con ansias, lista para integrarse, como dice ella, a la primera línea de la salud. Bien, pues aprovechamos de recordarle que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Y revisamos ahora lo que fue la postal del día. Muchos lo esperaban en la región de Coquimbo, un sistema frontal que trajo intensas lluvias y dejó hasta 20 centímetros de nieve en la cordillera. Este fenómeno podría ayudar a crianceros y agricultores golpeados por la sequía. Mejor la nieve. No ocurría desde septiembre de 2019 y la intensa sequía lo hacía poco previsible. El núcleo frío en altura que pasó por la región de Coquimbo dejó postales cargadas de nieve que quedarán para la posteridad. Nevazón que causó alegría en una zona donde la sequía no da tregua desde hace más de una década. Desde las 7 de la mañana que estamos con una lluvia bastante intensa, han sido sus varios milímetros que ha caído y esto ha sido pero una tremenda ayuda a todos los crianceros que estábamos pasando por un momento bien difícil con la sequía. Pero espectacular, pues esto nos hacía falta. Esto es espectacular. Un alivio para los agricultores y crianceros de la zona, quienes esperan que lo ocurrido se repita con más frecuencia. Se ha visto que ha caído nieve, me alegro mucho porque eso ayuda para acá, para la cuarta región y para las zonas que están en zonas secas, por decirlo así. Para el valle hay nieve y han habido unos cuantos accidentes también, hay que tener mucho cuidado y precaución en las vías. Bueno, justamente porque ya está anunciado que veníamos con un déficit de agua y si en la interior ha precipitado, que se vaya juntando nomás, sobre todo para el futuro. Hemos recibido muchos mensajes, muchos audios de gente que está muy feliz en el campo con esta lluvia y que nos llena de esperanza, de ilusión para seguir trabajando en todo lo que es la actividad agrícola. Todavía nos queda harto para la región de Coquimbo para llegar a la normal anual que tanto ansiamos y de hecho ojalá que haya un poquito de superávit, pero como se ven al menos este año se ve bastante seco dentro de todo. Eso no significa que no vaya a precipitar, pero significa que efectivamente las precipitaciones en todo el año debiesen ser bajo de lo normal. Pero no solo nevó. La lluvia causó problemas en Tongoy. El techo de esta casa no soportó las precipitaciones. Al igual que otros, tuvo que recibir auxilio.
Perdimos todo, todo quedamos, mi hija quedó sin zapatos, todo perdimos. Gente hoy día que está pasando frío, gente hoy día que no tiene dónde sortear la lluvia, lo puede hacer a través de nuestros albergues, tanto en La Serena como en Coquimbo. Paso de un sistema frontal que también se hizo sentir en comunas como Salamanca, Canela y Los Vilos, y que ahora podría extenderse hasta la región de Atacama. Algunas precipitaciones que incluso también podríamos tener algunas nevadas, porque este sistema frontal que venía tan frío, con una masa de aire muy frío, nos dejó las nevadas en la región de Coquimbo, en sectores interiores, y también para mañana esperamos que en sectores cordilleranos y precordilleranos de la región de Atacama podríamos tener ese mismo evento como precipitación sólida, o sea, como tipo nieve, durante unas horas del día. El llamado es a tomar todas las precauciones necesarias para que la nieve y la lluvia sean recibidas siempre con alegría. ¿Ustedes conocían la nieve? No. ¿Qué tanto nos protege la mascarilla, la distancia social, las antiparras? Bueno, un estudio internacional, el más completo que se ha hecho hasta la fecha, respondió a estas interrogantes. Conversamos con el único científico chileno que participó de este estudio y esto fue lo que nos dijo, mire. Puede estar en la calle, puede estar en la micro, en un hospital, en el almacén o en el ascensor. El virus puede estar en cualquier parte, o mejor dicho, en cualquier persona, sin que ella misma lo sepa. Por eso, su uso es obligatorio en lugares públicos. Están por todos lados, hay diferentes diseños y estilo, pero ¿las mascarillas sirven realmente? Un equipo internacional de científicos quiso responder esta pregunta y para eso enfrentó un gran desafío. Tomar todos los estudios que medían la efectividad, tanto de la mascarilla como la protección ocular, como la distancia social en contagio por coronavirus. No solamente COVID-19, sino también otros coronavirus como el SARS y el MERS, que es un virus, digamos, que afecta al Medio Oriente. La idea fue calcular el riesgo de propagación del coronavirus usando equipos de protección personal. Según este estudio, si yo no utilizo una mascarilla en contexto clínico o en algún lugar con alta exposición a partículas virales, la posibilidad de transmisión alcanza un 17,4%, lo cual podría disminuir bastante con una mascarilla N95 o quirúrgica. Si yo la utilizo, este porcentaje de transmisión baja hasta 3,1%. Si no utilizo una protección ocular, la posibilidad de transmisión se eleva a un 16%. Sin embargo, si me protejo los ojos, en este caso con antiparras, eso podría disminuir hasta un 5,5%. Son bastante efectivas en prevenir el contagio COVID. Bastante más efectiva de lo que nosotros mismos pensábamos. Nosotros pensábamos que íbamos a encontrar un efecto, pero sin embargo el efecto fue mucho mayor a lo que nosotros estimábamos. Así que la verdad es que eso fue un poco sorprendente para nosotros. En este estudio se destacó la protección de las mascarillas quirúrgicas y las N95 al interior de hospitales. Protección que puede reutilizarse, pero con algunas excepciones. Cuando la persona siente dificultad al momento de inhalar, y esto ocurre cuando hay mucho polvo que queda adherido en el interior del respirador. En segundo término, cuando la persona ve que el respirador presenta algún daño, los elásticos ya no tienen la flexibilidad, hay algún piquete. Y la tercera situación es cuando la persona ha estado en contacto con una persona contagiada. Para la protección ocular, las antiparras o escudos faciales son muy recomendados, sobre todo si son fabricados con material reciclado, valor agregado para la protección personal. Estimamos producir más de 200.000 escudos, pero tenemos capacidad para producir lo que se requiera y necesite a una tasa de más de 5.000 escudos diarios. Este estudio también revisó el concepto de la distancia social. ¿Qué dice la evidencia? La distancia segura es 1 metro. Sin embargo, si usted quiere tomar más precauciones, podría ser 2 metros o también 3 metros para disminuir aún más la posibilidad de transmisión. Lo importante es que es la primera evidencia que demuestra que las medidas que actualmente estamos ocupando, como es el distanciamiento social, el uso de mascarilla y la protección ocular, son importantes para disminuir la transmisión. Sobre todo para quienes conviven con personas contagiadas y también para el personal de salud. Precauciones que usted también debe tomar para poder detener el avance del virus. Si no estás conmigo, no vas a estar con nadie. Y si estás con alguien, te voy a hacer la vida imposible.
Otra vez, Sergio Jadue revelan imágenes de golpiza que recibió el expresidente de la NFP por parte de la pareja de la ex esposa. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Eso ocurrió el 2018. Justo hoy se revelan esas imágenes a pocos días, del estreno del presidente, que pondrá a Jadue nuevamente en el foco de la polémica. Miami es desde hace 5 años la casa de Sergio Elías Jadue, el expresidente de la ANFP. Declarado culpable por fraude, soborno y lavado de dinero, espera su sentencia, la que ha sido 9 veces aplazada. Los fiscales prácticamente son sus dueños, ¿no? Los fiscales los tienen así como titeretero con títere. Mientras espera el día de su castigo, Jadue ha sido visto varias veces en público, ya acostumbrado a su vida en Estados Unidos sin María Inés Facuse, su ex esposa, con quienes separaron caminos y no de la mejor manera. ¿Cómo va a tomar ese documento falso como prueba? Si la tipa no la tengo yo. Pero ¿cómo hacer tan fácil mentir a la corte? Así al menos queda graficado con estas imágenes que datarían del 2019 y que fueron reveladas por el programa Hola Chile, donde se ve al expresidente de la ANFP golpeado y con manchas de sangre en su camisa. Un incidente violento entre Jadue y la actual pareja de Facuse que derivó en esta secuencia. Siempre ha sido ese el tenor de las conversaciones. Jadue la ha llamado en estos días, ¿o no? Si no estás conmigo, no vas a estar con nadie. Y si estás con alguien, le voy a hacer la vida imposible. Este es uno de los tantos capítulos del Calderano en Miami, una vida con ciertos lujos pese a que su manutención es pagada por el gobierno estadounidense. Recibo asistencia para mi casa y también dinero para comida y gastos misceláneos. La mayor parte de mi vida la trabajé en fútbol, cuestión que lamentablemente hoy no puedo trabajar. Su divorcio con María Inés Facuse y la custodia de sus hijos ha llevado a Sergio Jadue a mostrar su lado más agresivo. Los tribunales de Miami han sido el escenario de varios episodios del ex vicepresidente de la Conmebol. Imágenes que surgen justo 2 días de que se estrene la serie El Presidente de Amazon Prime Video. Eres el presidente. Disfruta. Este 5 de junio, Jadue será la pieza clave de una producción que cuenta el escándalo de corrupción en el fútbol sudamericano. Soy la muestra de que cualquier sueño se hace realidad. Mientras se espera su sentencia, Sergio Jadue sigue estando en el centro de la polémica. Miércoles hubo nueva reunión de la Comisión Retorno del Fútbol. Ellos quieren que vuelva la actividad el 31 de julio. ¿Será posible? Huachipato ya dio el puntapié inicial con los entrenamientos y hay otros equipos que también lo están tratando de hacer. ¿Podrá volver en julio el fútbol chileno? Mire, la siguiente nota. Este lunes 1 de junio, Huachipato fue el primero. Gracias a Dios ya hoy volvemos a entrenar, que es lo importante, ¿no? Sí, en este momento estamos haciendo una prohibición de funcionamiento. No lograron frenarlos, adujeron que no había aglomeraciones y que tampoco había cuarentena en Talcahuano. Unión San Felipe, Unión La Calera y Ñublense se preparan también para el regreso. Quizás el conjunto acerero y sus medidas sanitarias se transformen en el ejemplo a seguir. Hemos pensado, nos hemos preguntado, ¿qué pasa si empezamos la competencia, si la autoridad sanitaria así lo determina, evidentemente? Hemos hablado del 31 de julio como un escenario eventual. A marcar el viernes 31 de julio en el calendario, esta es la fecha en que la Comisión Retorno espera que regrese el balompié chileno. Ojalá pueda efectivamente volverse durante lo que queda de junio o lo que queda de julio. Sería increíble, pero la verdad se ha atendido las condiciones que está teniendo la enfermedad en el país. Este mes yo lo veo imposible y el próximo ojalá se pueda dar. La pregunta es, ¿privilegiar el regreso al fútbol o ser más cautelosos? Una interrogante que tiene varias aristas, sobre todo en relación a la salud de los jugadores. El volver a entrenar después de una para tan larga significa que hay que volver a poner en forma a los jugadores que la perdieron, digamos, desde el punto de vista muscular, desde el punto de vista del consumo de oxígeno, desde el punto de vista de sus capacidades cognitivas y específicas desde el punto de vista de las habilidades. Como es tendencia mundial, las graderías se mantendrán cerradas, los partidos solo podrán ser vistos por televisión y obviamente nada será igual que antes.
O sea, no solamente hay protocolos que el club dictó, están además los protocolos de la Asociación Nacional de Fútbol y está toda la normativa que el gobierno ha dictado, que es tremendamente completa. Va a pasar muchísimo tiempo más, poder volver a tener gente en los estadios. Educación y responsabilidad son los conceptos que se apoderarán de nuestro balompié. El 31 de julio quizás sea la fecha en que comencemos esta nueva manera de ver y vivir el fútbol. De quinto delantero a estrella y crack, Pichichi y campeón en España. ¿Se acuerda de ser relegado por Jorge Valdano a consagrarse con la camiseta del equipo más importante del mundo, Iván Zamorano, y su momento más glorioso de su carrera? 25 años del título y del Pichichi. Una imagen icónica en un título histórico, el grito de felicidad y algarabía de quien se sobrepuso a una dura decisión. Si el Real Madrid va a tener 5 delanteros, él será el quinto. Si va a tener 5 extranjeros, él será el quinto. Ante una adversidad, uno tiene que buscar una oportunidad. Oportunidad que Iván Zamorano no desaprovechó, transformándose en protagonista de la 26ª Copa de la Liga que conseguía el Real Madrid en 1994. Una genialidad de Iván nos hace que el título se quede aquí en Madrid. Uno de los momentos más felices de mi vida. Pero el comienzo de ese glorioso año no fue fácil. Jorge Valdano llegaba a la banca del Real Madrid lanzando esta lapidaria frase. Si va a tener 5 extranjeros, él será el quinto. Y yo no entraba en sus planes, era simple eso. Y a la pelota dentro del área, queda el balón suelto, el lanzamiento, gol del Real Madrid. 28 goles en 38 partidos, triplete a Barcelona y un título que terminó con 4 años de sequía en la carísimo Valdano. Tiempo después reconoció las virtudes del chileno. Marcaba golazos, auténticos golazos. Pues era un 9 puro, un rematador, metía todo lo que pillaba en el área, lo metía para adentro. Recuerdos, de cabezazos, de todo, lo metía todo, ¿eh? El recuerdo que dejó el 9 merengue en la memoria del hincha lo dice todo. El histórico capitán de La Roja inscribió su nombre en la historia del Madrid. De ese momento ya son 25 años y en la retina del fanático sigue estando el gol definitivo al Deportivo La Coruña. ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Bam, bam, Zamorano! ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Zamorano, máquina! Este 3 de junio se conmemora un cuarto de siglo de una verdadera proeza, de no ser considerado a tener un rol estelar, un hito para el fútbol chileno y también para el equipo merengue. La 26ª Liga del Real Madrid tiene nombre y apellido. Realmente un crack, un grande Iván Luis Zamorano. Y con este señor que usted ve acá, se acuerda de él, Jorge Sampaoli, su casa, y fue multado con algo así como 19 millones de pesos. Muy buenas noches. No, la estructura del club es una de las mejores de América. Con esta medida se regresó a los entrenamientos Atlético Mineiro. Jorge Sampaoli al mando. El casildense, que llegó hace 2 meses al cuadro de Belo Horizonte, solo alcanzó a dirigir un duelo antes que el fútbol pare por el coronavirus. Ahora, a su regreso, Sampaoli tuvo que lidiar con este problema. El mediocampista Casares de Atlético fue multado con 130.000 reales por promover fiestas en plena pandemia. El jugador hizo 3 fiestas en el condominio que vive en Lago Santo. El último sábado, día 30, Casares realizó una tercera fiesta aquí en el condominio. Juan Casares es un talentoso volante ecuatoriano. Dio positivo de COVID-19 y sin saber eso, organizó 3 fiestas en su casa en los últimos días. Y le diagnosticaron coronavirus. Al saberse la noticia, rápidamente la municipalidad de Lagoa Santa decidió multarlo con $25.000, casi 19 millones de pesos. Claramente, los asistentes a las fiestas fueron colocados en cuarentena, al igual que los futbolistas que tuvieron contacto con el ecuatoriano en las prácticas. La fiesta fue antes, una semana anterior de que el Atlético publicara que estaba diagnosticado con COVID. Esta irresponsabilidad de Casares se suma a otros actos de indisciplina del ecuatoriano y Jorge Sampaoli se indignó y habría tomado la decisión de no tomarlo en cuenta cuando se reanude el fútbol en Brasil.
Ya estamos de regreso para contarles que las policías británica y alemana informaron de un nuevo sospechoso por el caso de la desaparición de Madeleine McCann, hecho ocurrido, usted recordará, el año 2007 en un balneario en Portugal. Se trata de un hombre que habría viajado a ese país en una furgoneta justo en el periodo en el cual se produjo la desaparición de esta pequeña. El sospechoso es un ciudadano alemán que está recluido en una cárcel germana por un caso distinto al de Madeleine. Tiene varias condenas por delitos sexuales, de hecho, incluidos abusos a menores, según la Oficina Federal de la Policía Criminal de Alemania. Otro antecedente, dado a conocer por los investigadores, es que este sospechoso, entre el año 1995 y el año 2007, vivió muy cerca de Praia da Luz, que es donde estaba el resort desde el cual desapareció Madeleine McCann cuando sus padres salieron a cenar. La policía británica, asimismo, señaló que una llamada telefónica que recibió a uno de sus celulares y que se prolongó por 30 minutos, confirmaría la presencia de este individuo en Praia da Luz en el momento en el cual la niña desapareció. Mientras, la policía alemana incautó 2 vehículos relacionados con el sospechoso en la época en que se perdió el rastro de Madeleine. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del policía británico que forma parte de esta investigación. There may be people in the past who have been quite fearful of coming forward to the police. My message is to anybody that has information, did he speak to you in confidence and tell you what happened that night? And that is my message. And the message really is associated with the fact he is currently in prison, and this might be a good time, this is a good time to come forward and talk to whether it's the UK police, whether it's the German police or the Portuguese police. La Organización Mundial de la Salud autorizó la reanudación de los ensayos clínicos con la hidroxicloroquina para combatir el coronavirus. Este anuncio lo hizo el día miércoles el director general de la OMS, Tedros Adhanom, luego de la suspensión, usted recordará que se habían suspendido las pruebas con este medicamento a raíz de la información surgida sobre el posible aumento de las tasas de mortalidad que su uso podría provocar. Esta jornada, Adhanom dijo que los expertos de la OMS ahora habían aconsejado la continuación de los ensayos, incluido aquel ensayo con hidroxicloroquina. Hablando junto a Tedros, la epidemióloga de la OMS, María van Kerkhove, advirtió que el virus podría volverse más peligroso si las personas se volvieran complacientes, pero agregó que en sí mismo es estable y no estaba mutando de una manera que lo haría más grave. Hacemos una pausa. Estamos de regreso de inmediato, espérenos. ...24horas.cl. Atención con lo siguiente, porque el gobierno hizo un llamado a actualizar la situación de personas que hayan quedado sin trabajo. A lo mejor a usted le pasó, lo está viviendo, producto de la pandemia del coronavirus, y necesiten recibir alguna de las anunciadas por el Estado. Por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia o ser beneficiario de la caja de alimentos. Para esto, en 24horas.cl, usted puede revisar el paso a paso de cómo inscribirse en el registro social de hogares. Tiene que registrarse allí o puede actualizarlo y optar así a los beneficios de parte del gobierno. Es una información útil para usted que a lo mejor lo está pasando mal a propósito de esta pandemia. ¿Se acuerda usted lo que pasó un día 3 de junio como hoy? Bueno, si no se acuerda, le queremos invitar a que siga con nosotros porque ya llega Momentos TVN y luego un nuevo capítulo de ERCAI. No se lo pierda, que tenga buenas noches.